El desarrollo de cualquier disciplina en el área de la salud toma relevancia en base a sus hechos históricos. La epidemiología ha demostrado la capacidad de producir conocimientos sustanciales sobre diversos factores determinantes de las enfermedades y otros aspectos de la salud de las comunidades. Esto pudo ser posible gracias a las bases que asentó John Snow, quien utilizando a forma de experimentación la observación, el razonamiento lógico y la perseverancia, logró desarrollar un paradigma que continúa avanzando hasta la actualidad, creando formas innovadoras y comprobables de actuar ante enfermedades que aquejan a la sociedad. Y no solo eso, sino también nuevas formas de generar cambios para conservar la salud y mejorarla. Actualmente, John Snow está considerado como el padre de la epidemiología. Esto gracias a la aplicación de un método epidemiológico basado en el pensamiento científico durante una pandemia de cólera, en donde, cambiando los paradigmas, se enfocó a investigar de forma minuciosa la causa del contagio, así como la forma en que el agente causal se proliferó, pudiendo emitir recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad. Un método que, a pesar de tener algunas modificaciones en la actualidad, para llevarse a cabo la investigación epidemiológica, se sigue usando de forma eficaz y confiable. En realidad, un gran aporte para la humanidad, dando pie a que podamos comprobar teorías sobre la presencia de los gérmenes. En la actualidad, la OMS define la epidemiología como el estudio de la distribución y determinantes de estados o eventos, particularmente en enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. En la mayoría de los países existe un listado de los problemas de salud que afectan a su población, incluyendo desde los más comunes hasta los más complejos, así como los cambios existentes en las determinantes sociales y el impacto que han tenido sus programas y acciones para combinarlos. En la mayoría de los países existe un listado de los problemas de salud que afectan a su población, incluyendo desde los más comunes hasta los más complejos, así como los cambios existentes en las determinantes sociales y el impacto que han tenido sus programas y acciones para combatirlas. Para tener un panorama más amplio, podemos decir que la epidemiología tiene un uso efectivo en las enfermedades, pues identifica la historia natural, describe la distribución, frecuencia y tendencia dentro de una población, identifica y explica la etiología, factores de riesgos, mecanismos de transmisión y diseminación. Sus alcances nos permiten tener el control y erradicación de enfermedades, pues logra modificar los factores de riesgo de una población o grupo social para evitar padecer una enfermedad. Nos ayuda con la prevención primaria, secundaria y nos puede permitir emitir un razonamiento epidemiológico. Esto nos lleva al uso de resultados de ensayos clínicos en la práctica de la medicina y con ello poder tener así el control de enfermedades infecciosas. Pero como en todo, existen limitaciones y la epidemiología no está exenta. Pueden existir datos erróneos o insuficientes durante las investigaciones que esto producen sesgos en los resultados. Pueden llegar a elevar los costos y presupuestos para su aplicación, complicando toda la investigación. Y por ende, algunas ocasiones puede haber falta de aceptación de las acciones y recomendaciones de prevención por parte de la población. Desde la inclusión de la ciencia en la práctica de la humanidad, se han generado diversos métodos enfocados a entender los procesos de la salud y enfermedad, así como la forma en que afectan no solo a un individuo, sino también el impacto que tiene a nivel de una sociedad, evolucionando cada vez las formas de abordar las problemáticas con resultados comprobables, dejando a un lado la divinidad y sus castigos. El método científico, epidemiológico y clínico tienen relación entre sí, no solo porque están basados en la ciencia, sino porque también se enfocan a encontrar verdades comprobables que puedan generar información para describir programas o procesos enfocados a beneficiar la forma de conservar las comunidades en condiciones óptimas que aseguren la supervivencia. Para entender un poco más de ello, veamos en qué consisten. El método científico es el procedimiento para resolver una tarea a través de pasos ordenados, logrando con ello obtener nuevos conocimientos verdaderos y comprobables sobre una teoría o suposición. Se considera racional y con un objetivo determinado desde el inicio de su aplicación. 7 pasos son los que incluye: reconocimiento del problema, hipótesis, predicciones, experimentación,
análisis de resultados y comunicación de los hallazgos. El método epidemiológico se visualiza como una variante del método científico, que se enfoca al estudio de las enfermedades infecciosas y no solo infecciosas, con la finalidad de emitir conocimientos que sean aplicables en conjunto con las variables de salud identificadas en una sociedad. En la actualidad, el método epidemiológico incluye estadísticas que refuerzan las hipótesis y razonamientos, pues resulta una herramienta importante que permite describir de una mejor manera el proceso de salud de enfermedad, así como el de la historia natural de las enfermedades, permitiendo realizar modificaciones a las recomendaciones existentes o crear un nuevo paradigma en la forma de abordar las enfermedades o fenómenos comunitarios. En el método clínico, su principal finalidad es realizar un diagnóstico, pues es la tarea más importante del médico. Con ese resultado, es posible emitir un tratamiento que ayude a la superación de las enfermedades, abordando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y holísticos. La información generada del método clínico es de gran ayuda para identificar diversas patologías con tan solo realizar un abordaje interrogatorio, una exploración física y en algunos casos corroborando con un estudio bioquímico. Con ello, es posible determinar el grado de exposición a cierta patología, determinar o calcular el daño y posteriormente emitir un pronóstico probable en base a la evolución que se observa. La clasificación internacional de enfermedades es una herramienta práctica y necesaria dentro de la epidemiología, pues nos permite crear estadísticas o tener acceso a ellas o a una base de datos sobre la mortalidad en los países, estandarizando así en una población global las formas de abordar la atención en salud, incluyendo información y clasificación de todas las enfermedades conocidas hasta ahora. La epidemiología utiliza diversos indicadores para poder llegar así a un diagnóstico epidemiológico que nos permita emitir recomendaciones en base a los resultados obtenidos. La medición es un indicador de vital importancia para el estudio de las enfermedades de la población, pues nos permite obtener conocimientos para utilizarlos en la toma de decisiones enfocada a la atención médica y a la epidemiología analítica. La razón nos permite expresar la relación que existe entre una población y otra, haciendo posible comparar situaciones similares. Y la proporción nos permite expresarnos de forma estadística para identificar una población en específico ante una enfermedad indeterminada. Las tasas de mortalidad, incidencia y prevalencia nos permiten identificar el número de casos dentro de una población, el tiempo en que esa población estuvo bajo el riesgo de sufrir el evento y la mortalidad existente en base a ese mismo evento, basándonos en 3 variables interesantes y esenciales: tiempo, lugar y persona. El tiempo nos define el periodo durante el cual los individuos enfermaron por su exposición a una fuente de infección, así como en el que ocurrió en la enfermedad. El lugar nos define la localización geográfica de los problemas de salud. Con ello, es posible conocer la extensión y la velocidad de la diseminación de la enfermedad. Y en cuanto a las personas, es posible conocer las características de ellas, la exposición que tienen, el factor de riesgo, la susceptibilidad y la combinación de estos o ambos para una enfermedad determinada. Es así como se genera la vigilancia epidemiológica, en el cual podemos identificar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, emergentes y no emergentes, así como hacer estudios de brote y estudios de caso para lograr métodos de notificación en cuanto a casos confirmados, probables y sospechosos de alguna enfermedad. Esto gracias al Sistema de Información Epidemiológica, quien establece los criterios, las especificaciones y las directrices para operación de la vigilancia epidemiológica. En la actualidad, podemos decir que gracias a la epidemiología, la evolución humana ha sido posible.